Un hombre entra grave al hospital. Se está muriendo. De hecho, se muere. Y ve una cálida luz. Se encuentra muy bien. Pero no es su momento. Y lo hacen volver. Hola amigos. Hay muchísimos casos de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y han tenido la suerte de poder contar su experiencia. Pero solo sabemos los casos que han salido a la luz. Pero ¿cuántos habrá que no se han dado a conocer porque los mismos médicos lo creen una alucinación? Hay muchísimos más casos que no se cuentan que los que se cuentan, pero gracias a Dios las personas van sabiendo sobre espiritualidad y se están animando más a contar sus experiencias. Incluso ya hay médicos que se están rindiendo a la evidencia, porque los casos ya son muy numerosos. Hoy vamos a ver qué siente la persona en estado espiritual y los posibles efectos secundarios de haber vivido esa experiencia. ¿Qué siente la persona en esos momentos fuera del cuerpo? Cuando la persona se encuentra a las puertas de la muerte, su espíritu sale de su cuerpo y todo este proceso lo vive en forma espiritual. Cada persona, según su estado de elevación espiritual, vivirá una experiencia diferente. Vamos a ver cuántos casos se pueden dar. 1. Lo normal es que la persona se abandona por completo, se deja llevar porque se siente bien, tranquila, calmada. La envuelve un bienestar sin igual. Se desentiende de la vida que deja atrás, es tanta la paz que no desea regresar. Muchas personas ven una luz que no molesta a la vista, es cálida y les atrae, y cuanto más se aproximan a ella, menos desean volver de nuevo a su vida, porque se sienten muy bien, les envuelve un sentimiento de amor y relajación. La luz les llama y solo desean llegar a ella. Pero todos aquellos que han podido contar su experiencia y han visto la luz, les ha ocurrido que han visto una mano, a alguien de blanco conocido o no, o la sensación de que debían volver porque no era su momento todavía, aún tenían cosas a hacer. Y sentir como una fuerza les arrastraba hacia atrás a gran velocidad para volver de nuevo a su cuerpo. Muchas de estas personas que llegan a ver la luz y después regresan a su cuerpo, al volver a su vida, al volver a su día a día, ya en casa, sienten que algo ha cambiado en ellos, porque todo el tiempo que pasan en coma o clínicamente muertas han vivido en forma espiritual y recuerdan lo vivido. Dos. Después están las personas que no llegan a ver la luz, pero todo el transcurso en el que estuvieron clínicamente muertas, conscientemente se veían fuera de su cuerpo, viendo y viviendo en tiempo real lo que estaba ocurriendo a su alrededor, e incluso en salas contiguas del hospital. Tres. Otro caso son las personas con una elevación alta. No ven el túnel, sino que directamente se ven en planos superiores. Son personas que por su elevación sí cruzan la luz y han llegado a ver el maravilloso lugar que hay tras ella, el cual explico de forma general en el vídeo que dejaré al final. Como he explicado en otras ocasiones, cada dimensión es diferente, pero les cuento lo que en forma general suelen ver. 4. En este caso hay muchas personas también que han estado en coma o cerca de morir y no han visto nada. Ya hablé de ello en un vídeo que hice hace poco, pero están viendo cómo según la elevación de cada persona es su experiencia. Una persona normal, sin una misión a hacer, al despertar del coma, no tiene por qué llegar a recordar nada. Como digo, me reitero en que según la elevación, así será la experiencia
y también influirá cómo sea la persona. Hay muchas personas que han estado en coma, por ejemplo, y no han llegado a ver nada. Y algunas de ellas, por como son, no eran merecedoras de ver nada todavía. Ya lo verán a su debido tiempo. Experiencias cercanas a la muerte, muy cercanas a mi entorno. En el 2002 trabajaba en una empresa en la cual tenía varios superiores. Uno de ellos tuvo un accidente grave en la autopista y estuvo meses ingresado en el hospital. Cuando se reincorporó al trabajo, al poco tiempo hicieron una reunión en la oficina, donde acudí junto a varios compañeros. Cuando acabó la reunión, le preguntaron qué tal se encontraba. Él dijo que mejor, pero que había estado grave. Entonces yo hacía muy poco que había empezado con el tema espiritual, que descubrí mi don, y no sé cómo, este hombre dijo delante de los compañeros que estábamos y de otro superior que había visto el túnel. Me quedé muy sorprendido y recuerdo que me pregunté a mí mismo, ¿ha dicho que estuvo en el túnel? Y comenzó a describir lo que vio, una luz al final de ese túnel y una paz muy agradable. El otro superior dijo que eso eran bobadas, pero él muy serio explicó su vivencia ante todos. Son cosas que no se dicen si no las has vivido realmente, y más en ese entorno, ante compañeros de trabajo. Estas experiencias de estar en el túnel y ver la luz no es nuevo. Muchas personas lo han contado a lo largo de los años. Yo siendo más pequeño, mis 2 tías contarme que ellas estuvieron en el túnel y vieron la luz, pero las hicieron volver. Pero ahora les contaré los posibles efectos secundarios que tiene haber vuelto de la luz. Efectos secundarios de haber vivido una experiencia cercana a la muerte. Les voy a explicar qué le sucedió a una de mis 2 tías después de haber regresado del túnel. Días después de regresar a casa del hospital, empezó a experimentar sucesos anómalos en ella, como sueños premonitorios, o estando despierta, adivinar sucesos futuros. En pocas palabras, volvió con un don espiritual del más allá. Se despierta un día de madrugada y le dice a mi prima que dormía junto a ella que se había muerto el vecino de al lado. La hija le dijo que lo habría soñado y ella empeñada en que se había muerto el vecino. Al despertar por la mañana, había movimiento de gente por la calle. Se había muerto el vecino. Esto dejó a mi prima asombrada, al igual que visualizó el embarazo de otra de mis primas, cuando ella aún lo tenía oculto, y le dijo el sexo del bebé. A mi otra tía, toda la vida le han sucedido cosas espirituales. Ella tenía don. Volvió porque tenía que seguir con ello. Son cosas que no tiene por qué suceder a todo el que ha estado a las puertas de la muerte, pero algo que sí le suele ocurrir a todo aquel que ve algo en esa situación es que cambia su forma de ver la vida, se vuelve más comprensivo, más empático, no le da tanta importancia a las cosas materiales y pierde el miedo a la muerte. Esto es porque muchos se ven delante de las puertas del cielo y ven ese lugar tan bello y la sensación de paz que experimentan que todos dicen igual: si esto es morir, no le tengo miedo a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte se han escuchado toda la vida. El comentar que han visto el túnel a familiares fallecidos y ver lo que llamamos coloquialmente el cielo. Es increíble todo lo que pueden llegar a contar las personas que tienen estas experiencias, y todas son ciertas. Pero espero no tengan que verse a las puertas de la muerte para cambiar su forma de actuar en la vida y creer en la vida en el más allá. Si desean ser más espirituales, vivan dando amor a los que tengan alrededor. Ese amor les llevará a conectar con la espiritualidad. Todas estas experiencias llegará el momento que para los más desarrollados les serán normales y cotidianas, pero espero que se las hagan llegar a aquellos que aún necesitan pruebas para ver la verdad. Son tiempos de cambios y la humanidad necesita creer en esto para que brote el amor entre las personas. Lo necesita más de lo que se piensan. Anteponemos en nuestra vida otras cosas que después nos daremos cuenta que eran insignificantes, que antes que abrir nuestro corazón a los demás.
La creencia en estos temas es tan importante que si recibiéramos el mensaje con humildad, haría que cambiara nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de actuar ante las demás personas. Y en definitiva cambiaría nuestro mundo y seríamos ejemplo para los jóvenes de la casa, que son el futuro, el mañana. Otra forma de vivir y actuar mejor de lo que vemos hoy. Estamos a tiempo de hacer cambios a mejor, pero cada uno debe hacerlo en su círculo familiar, laboral, personal. Y que la luz disipe la oscuridad del mundo. Se puede. Un abrazo a todos.